al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Amén. Bienvenidos una vez más al disfrute del alimento diario. Gracias Amén. al Señor, una oportunidad más para volvernos al Señor, para ser llenos de su palabra. Nos encontramos en la nueva serie, La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo, columna y base de la verdad. Semana 2, la Iglesia, columna y base de la verdad. Jesús es el Señor, hermana Angie. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermano Ernesto. Amén. Jesús es nuestro Señor, Amén. hermano, amado, amigo, oyente. En este día les invitamos a abrir sus Biblias en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, que nos dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he Amén. guardado la fe. Amén. He peleado. Amén. He peleado la buena batalla. Amén. La buena batalla. Amén. Amén. He acabado la carrera. Amén. He acabado la carrera. Amén. Amable oyente, amado hermano, Amén. el Señor nos dice que guardemos la fe. Amén. Amén. Que guardemos la fe, que peleemos la buena batalla. Amén. Guardemos la fe. Amén. Amén. Y un día podamos decir: he acabado la Sí. carrera. Amén. He acabado guardado la carrera. fe. Sí, amén. Amén. El título para hoy es el primer aspecto, la fe. Amén. Hoy hablaremos sobre la fe, el primer aspecto de los 7 que mencionamos el día martes. La fe es el contenido de la economía de Dios en el Nuevo Testamento, es decir, es la administración y el plan divino para la humanidad. El Evangelio completo, esto es algo objetivo y externo y está directamente relacionado con la persona y con la obra de Dios. Amén. Así que, bajo el ángulo de los grandes hechos espirituales, la fe está compuesta por Dios, Cristo, el Espíritu, la vida, no la vida humana, sino la vida divina, la Iglesia, el reino y la nueva Jerusalén en la eternidad. Esa es una manera de ver el magnífico plan de Dios. Aleluya. Amén. En cuanto a lo que concierne a la obra redentora de Dios, podemos hablar primeramente sobre lo que Cristo hizo. De esa manera, la fe contiene la encarnación de Cristo, su vivir humano, sus sufrimientos, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección y su ascensión, así como el hecho de haber regresado a nosotros como el Espíritu que da vida. Por tanto, hay diferentes maneras de ver la fe. Amén. También podemos relacionar la fe con nuestra plena salvación, que comprende la redención de Cristo, la propiciación realizada en la cruz, el perdón de nuestros pecados, Amén. la regeneración, la reconciliación con Dios y la justificación. Esa fue la obra que Cristo realizó aquí en la tierra. No obstante, después de que Cristo ascendió a los cielos y regresó como el Espíritu, Amén. su obra continúa. Después que fuimos reconciliados, mucho más, seremos salvos por la vida de Dios. Amén. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 10, parte B. Eso ocurre en la vida de la Iglesia.
donde experimentamos el progreso de la justificación subjetiva, de la santificación, de la transformación, de la conformación, llegando a la glorificación. Aleluya. Amén. Todo eso está dentro de la fe y nos admiramos de ver cuán vasta y grandiosa es. Amén. Hay diversos versículos en 1 y 2 Timoteo y en Tito que nos dan más claridad sobre la fe. En 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 4, Pablo le rogó a Timoteo que amonestara a ciertas personas, a fin de que no enseñaran cosas diferentes, ni se ocuparan con fábulas y genealogías interminables, lo cual solo acarrean disputas y no ayudan en nada a depositar la economía de Dios, la fe, en nuestra fe subjetiva. El enemigo de Dios utiliza esas distracciones para secuestrar aquel camioncito que vimos ayer impidiendo que la palabra nos alcance. Leamos el siguiente versículo en el libro de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí vemos que hay dos menciones de la palabra fe. La primera es la fe subjetiva, manteniendo la fe y buena conciencia. Amén. Y la segunda está relacionada con la economía de Dios. Naufragaron en cuanto a la fe, por no cuidar su conciencia, y la fe subjetiva, naufragaron en cuanto al plan de Dios, que viene a ser la fe objetiva. Aleluya. Amén. En otra mención leemos, Maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Que se encuentra en el capítulo 2, versículo 7, parte B, que aquí se refiere a la fe objetiva, como también en este otro versículo, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén. Capítulo 3, versículo 9. Actualmente, para muchos, incluso entre los cristianos, la fe todavía es un misterio. A pesar de habernos familiarizado con este misterio, que se refiere a la economía de Dios, muchos no saben cuál es el contenido de la fe. Sí. Entonces, necesitamos guardar este misterio de la fe con una conciencia limpia, que es el vaso adecuado para contenerlo. Hay otras menciones relacionadas con la fe objetiva. En el versículo 13, luego en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 4 y 13. Amén. Asimismo, el apóstol Pablo orienta a su joven colaborador Timoteo a nutrirse con las palabras de la fe. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6, y a pelear la buena batalla de la fe. Amén. Capítulo 6 versículo 12, parte A. No es fácil poner la fe en nosotros, porque el enemigo quiere distraernos de cualquier manera. La lucha es grande y el peligro es real. En la época de Pablo, algunos terminaron desviándose de la fe, negándola y volviéndose reprobables en cuanto a la fe. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 8. Pablo también le advirtió que en los últimos tiempos algunos incluso apostatarían de la fe. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Amén. Necesitamos guardar la fe. Amén. Como está escrito en el libro de 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Amén. Cooperando con el Señor para promover la fe que es de sus escogidos. Amén. Tito capítulo 1 versículo 1. Esta fe es nuestra y nos fue dada por Dios mismo. Hay una flota de camiones plenamente cargados con la palabra rumbo a nuestro encuentro, para que la fe sea depositada en nosotros. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición! Amén. Amén. Pregunta: ¿cuál es el propósito de llenarnos de la fe? Amén. Gracias al Señor por la preciosa palabra de este día.
vemos diferentes aspectos acerca de la fe. Yo gano mucho en cuanto al relacionar la fe con nuestra salvación, que comprende la redención de Cristo, esa obra de amor que hizo por nosotros, que fue propicio en la cruz. Él perdonó nuestros pecados, fuimos regenerados, fuimos reconciliados con Dios. Hoy podemos tener acceso a Él, podemos llamarlo de Padre, y también hemos sido justificados. Amén. Gracias al Señor, Él ascendió a los cielos y vino como este Espíritu que da vida. Aleluya, porque nuestra salvación es completa. Amén. Y esta progresa, nuestra salvación avanza. Podemos experimentarlo siendo justificados de manera subjetiva, siendo santificados, transformados, conformados y finalmente glorificados. Aleluya. Gracias por la preciosa palabra del Señor, que es esta fe objetiva, la cual se va tornando subjetiva en nosotros. Amén. Mas debemos guardar la fe con limpia conciencia. Tenemos que formar nuestro vaso. Tenemos que tener un vaso adecuado para contener su palabra en nosotros. Y que ésta se torne real en nosotros. Que sea parte de nuestra vida. Amén. Alabados al Señor por su palabra. Cuidemos nuestra conciencia. Luchemos Amén. contra el enemigo. Y seamos aquellos que promueven también la fe en las personas. Amén. Alabados al Señor por su palabra. Amén. Mañana continuaremos compartiendo un poco más de la palabra del Señor a través del alimento diario. Amén. Que el Señor lo guarde y bendiga abundantemente. Jesús es el Señor. Amén. Amén.